si a ti no te, si no están de acuerdo en Movimiento Ciudadano, si no están de acuerdo en el PRI, se logró de manera procedente, digamos, como lo establece la Constitución. En realidad, el que hoy tengamos una mayoría calificada, una y otra vez se ha explicado, constitucionalmente, no se violó el porcentaje de lo que puede tener un partido de representación. Ahora, fuimos en una coalición que lo que permitió fue que tuviéramos representación, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Yo decir, ¿no?, que el que hoy tengamos la posibilidad, como no se había tenido antes, de que sean las y los mexicanos quienes elijan quiénes van a ser sus jueces, magistrados y ministros, es recuperar la parte más importante de la Constitución de 1917, que es que la soberanía reside sobre todo en el poder del pueblo. Entonces, o sea, en esa Constitución se podía votar por jueces y magistrados. Si me terminan de dejar hablar, ¿no? Nada más decir que cuando el PRI reforma... Cuando el PRI reformaba la Constitución porque tenían la mayoría, entonces sí les parecía justo que hubiera cambios constitucionales, pero si Morena, que llegó a tener mayoría calificada gracias a la votación masiva de la gente, lo reforma y recupera la originalidad de la esencia de la Constitución de 1917, no les gusta. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. Secretaria de Comunicación de Morena pone en su lugar a jóvenes despistadas macprianistas que quisieron llegar bien gritonas y hasta distraerla para que se le olvidaran las cosas, pero no lo consiguieron, no consiguieron que esta joven inteligente pudiera ponerlas en su lugar con argumentos y fundamentos y con datos duros, porque aquí les presentó absolutamente todo lo que decían para pues tratar de engañar al pueblo de México. Aquí le tumbaron todo a estas macprianistas jóvenes despistadas, que su único propósito era nada más golpetear. Esta joven de comunicación social salió a tundirlas y no van a creer su reacción al final, amigos. Vamos a escuchar. ¿Les cae bien en Morena a todos que no vaya a haber nepotismo, Camila? Sí, a ver. ¿A todos? ¿A todos? Nepotismo, ¿no? Pero porque es uno de los principios que tenía nuestra Constitución de 1917, ¿no? O sea, parte de este gran discurso que dio la presidenta Claudia Sheinbaum en el evento fue recordar cómo en su momento esta Constitución fue una de las más progresistas, una de las que más derechos dieron, por ejemplo, a las y los trabajadores mexicanos. Y bueno, cómo hoy quienes dicen que Morena no respeta la Constitución, como lo es el PRI, el PAN, incluso Movimiento Ciudadano, ¿no? Sí. Pues la verdad es que han demostrado una brutal hipocresía porque no solamente han tenido más de 500 reformas del Salinato para acá, sino porque han destruido parte de la esencia de una Constitución tan progresista, ¿no? Por ejemplo, así nada más como dato. Reformaron el 123 constitucional, que era el de los derechos laborales, para permitir que hubiera subcontratación o que hubiera, por ejemplo, outsourcing, que impide que los trabajadores puedan acceder a seguridad social o puedan acceder a otras prestaciones que originalmente pues sí tenían, ¿no? Eso uno. Otro, ¿no? La reforma que hicieron a educación, completamente violatoria de los principios de poder tener una educación pensada para cada uno de los lugares donde se está generando. Y otra, por ejemplo, ¿no? Se está recuperando la... Sí, y otra, por ejemplo, se está recuperando ahora con la búsqueda de la nueva esencia de la Constitución de 1917, las reformas que ha hecho Morena, que por ejemplo, la reforma electoral, digo, en materia judicial, que permite que sean otra vez las mexicanas y los mexicanos los que puedan votar por uno de los principales poderes, ¿no? Ahí está. Oye, por alusión directa, levantó la mano Sofía Margarita, pero Carla Sánchez, subsecretaria nacional de elecciones del PRI, pues están aludiendo las reformas. Pues sí, oye, pero dicen nada más cosas déjame hacerte una pregunta. Las reformas o algunas de las reformas promovidas por gobiernos priistas, pero sobre todo me parece, entrando en materia, pues una iniciativa de reforma para evitar que haya reelección en cargos populares. ¿Te gusta la idea? Pues a ver, ¿Sí el o no? tema es la reelección. Pues mira, te voy a decir. En no cargos les populares. Gusta. ¿Te gusta o no? A ver, No. la dirigencia del PRI. No, a ver, este es un tema de reelección en Tus 2 minutos, adelante. en personas del legislativo. Entonces, a ver, uno dice que sí a la reelección, uno dice que no a la reelección. La realidad aquí es que pues se tiene la medición del trabajo de las personas que están ahí justamente del legislativo. Entonces, a algunos les beneficia, otros dicen que no. La realidad, yo te voy a decir, en el tema primero del nepotismo, o sea, Morena tendría que tener cara para decir que no debería de haber nepotismo cuando hay muchísimos
apellidos que ya están ahí, ¿no? Una de ellas, pues una de las ministras que fue y que se invitaron, pero yo creo que políticamente, ¿no? Porque primero la presidenta dijo que no iba a invitar a nadie del Poder Judicial, pero bueno, ahí estuvieron 3 ministras que finalmente pues sí pertenecen casi a un partido político. Claro, a ver, no era cumpleaños de la presidenta, hay que decirlo, era una celebración, era un aniversario del 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí te voy a decir un dato, sin quererlo, la persona que más destacó en esta celebración, pues sin duda fue la presidenta Norma Piña, porque todo el mundo habló de esto, y si querían invisibilizar al Poder Judicial, pues la verdad es que no lo lograron. Ahora, quien ha defendido y quien ha respetado la Constitución, sin duda, ha sido Norma Piña. Oye, pero invisibilizar al Poder Judicial, como por ejemplo, cuando no dejas que la gente ella es la que ha estado siempre atenta, siempre con las mejores participaciones ahí, pese a todo, igual dando cátedra a las demás personas, pero sobre todo respetando verdaderamente la Constitución, porque no es algo que se haga a modo, sino que verdaderamente tiene que estar ahí los tres partidos representados. ¿Qué es una república? La división de partidos, la división de poderes, poder ejecutivo, legislativo y poder judicial. A ver, entonces, rápidamente, con esos tres... Sofía Margarita, ya, primero tus 2 minutos. Sofía Margarita Sofía. Está levantando la mano, está interrumpiendo, pero rápidamente aquí hay una cosa. Sí se sabe, e incluso juristas que no son afines a la 4T han señalado que los recursos presentados por algunos jueces en colusión con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son inconstitucionales y se ha buscado torpedear un proceso electoral que es el del Poder Judicial, a celebrarse el primer domingo de junio de este año, y algo que ya fue aprobado en el Congreso con una mayoría. Sí, si quieres puedes no estar de acuerdo, pero está en la Constitución, no puedes declarar inconstitucional la Constitución. Entonces, ¿cómo invitar al aniversario de la Constitución a quienes pues la han ultrajado una y otra vez? A ver, yo creo que hay, el manual de Carreño te diría que tendrías que haber invitado a los poderes porque justamente la Constitución señala... A ver... Pero el manual de Carreño es del siglo XIX, Sofía. No es un asunto... Sí, y nuestra Constitución es del siglo XIX. Ojo. No, nuestra Constitución es del siglo XX. Perdón, tienes toda la razón. Sí. Y el manual de Carreño también es del siglo XIX, son más o menos de la misma era, pero más allá de detalles que no son relevantes para esta conversación... Que tú sacaste con el manual de Carreño. Yo considero que es importante que hubiera también una corrida de decoro bajo lo que es pues todavía, hoy por hoy, hasta que no suceda la reforma judicial, un proceso en el que tenemos 3 poderes y esos poderes pueden caerse mal, pueden tratar de meterse las manos, pueden lo que usted quiera, pero tienen un lugar constitucionalmente asignado. Totalmente. Habiendo dicho eso, voy por partes, ¿no? Perdón, ¿un lugar constitucionalmente asignado en la invitación o no invitación a ministros de la Suprema Corte? No, a ver, la Constitución no dice que los tienes que invitar al evento. Lo que yo estoy diciendo es que de yo ser la persona que hubiera tomado esa decisión, que evidentemente no soy, yo creo que más allá de lo que ha sucedido en la esfera de lo público y en la discusión de la reforma judicial, etcétera, le corresponde en esa celebración un espacio a la Suprema Corte de este país. Esa es mi opinión. Pueden estar en desacuerdo, no pasa nada. Ahora me dejan proceder porque de eso no me toca a mí hablar. Justamente, 40 segundos para decirles rápidamente. Primero, no puedo creer que estamos hablando del valor de la Constitución cuando quienes primero rompieron poderosamente ese valor de la Constitución fue Morena cuando construyeron un poder en estos momentos legislativo que está hecho de aire, de votos que no obtuvieron, de maneras en las que se dividieron entre 3 partidos, digamos, la capacidad de tener un cambio, porque la esencia más importante de la Constitución, la más importante es que cambiarla debe de requerir política y diálogo. Y cuando tú eliminaste esa política y ese diálogo, a quien le estás faltando al respeto en principio, antes que a cualquier otra cosa, es a la Constitución. Y no es un tema de si la reforma que propusiste es buena o mala, es qué proceso vas a llevar a cabo para poder llegar a ese punto. Segundo, en la selección de cargos populares, en el asunto de la reforma del Poder Judicial, si nos vamos a ir al tema de si hay reelección o no hay reelección, nada más hay una cosa importante que decir, porque me mandaron así por el tubo a hablar del manual de Carreño. El Poder Judicial tiene hoy por hoy en la reforma que Morena propuso reelección. Entonces no estoy entendiendo si quieren o no quieren reelección para los cargos populares, porque entonces ¿qué son? ¿Para los legislativos y ejecutivos? Pero la reforma que metieron del judicial no. A ver, Camila, me parece que muy claro. La presidenta dijo cualquier puesto de elección popular. Entonces hay que reformar la reforma judicial. Sí, a ver, para empezar, nada más contestar. A ver, Morena no existía todavía como partido político cuando se hicieron algunas de las peores violaciones a la Constitución. Ejemplo, nada más, el artículo 27 constitucional que hablaba sobre cómo la regiduría del Estado tenía que ser la que estuviera explotando algunos de los recursos de nuestro territorio. ¿Qué hizo el PRI en el sexenio de Enrique Peña Nieto? Aprobaron una reforma que permitía no solamente que llegaran empresas extranjeras con el tema del petróleo en México, sino que además privatizaron parte de la red eléctrica, ¿no? Ojo, ahí hay una primera, ¿no? Entonces, lo que ahora está haciendo Morena es intentar recuperar ese espíritu, ¿no? Ahora,
si a ti no te, si no están de acuerdo en Movimiento Ciudadano, si no están de acuerdo en el PRI, se logró de manera procedente, digamos, como lo establece la Constitución. En realidad, el que hoy tengamos una mayoría calificada, una y otra vez se ha explicado, constitucionalmente, no se violó el porcentaje de lo que puede tener un partido de representación. Ahora, fuimos en una coalición que lo que permitió fue que tuviéramos representación, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Yo decir, ¿no?, que el que hoy tengamos la posibilidad, como no se había tenido antes, de que sean las y los mexicanos quienes elijan quiénes van a ser sus jueces, magistrados y ministros, es recuperar la parte más importante de la Constitución de 1917, que es que la soberanía reside sobre todo en el poder del pueblo. Entonces, o sea, en esa Constitución se podía votar por jueces y magistrados. Si me terminan de dejar hablar, ¿no? Nada más decir que cuando el PRI reformaba la Constitución porque tenían la mayoría, entonces sí les parecía justo que hubiera cambios constitucionales, pero si Morena, que llegó a tener mayoría calificada gracias a la votación masiva de la gente, reforma y recupera la originalidad de la esencia de la Constitución de 1917, no les gusta. Bueno, pues ahí es. Pues bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar la información del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya escucharon cómo se pusieron como locas a estar gritando, a distraer la atención. Su único tema era golpetear, porque pues se la pasan repitiendo las mismas tonterías que Alito Moreno, que Marco Cortés, que Ricardo Anaya. Traen esta narrativa mentirosa y como están al aire, pues tratan de engañar a las personas. Lo bueno es que esta joven de comunicación social en Morena, pues salió a tundirlas por completo con datos duros, y eso que la estaban interrumpiendo en su tiempo de debate, pues ni aún así pudieron lograrlo, amigos. Hasta aquí vamos a dejar la información, espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse, activen la campanita, dejen su like para que así llegue a más personas y estén bien informadas de todo lo que estamos transmitiendo todos los días. Nos vemos hasta la próxima. Bye.